la predicación, ¿verdad? Y simplemente recordaros, ¿no?, que estamos en esa serie, ¿no?, que estamos diciendo que es elaborando nuestra fe. Decíamos eso, que nuestra fe es algo que no es estático, sino que tú la puedes alimentar, como ahora el bebé, ¿verdad? La mamá está obligada, de alguna manera, ya se lo recordará ella, cielo, ¿no?, a darle de comer abrigo, ¿no? La fe es algo que nace y se puede morir. Entonces estamos diciendo que en esta serie, elaborando nuestra fe. Hablamos en primer lugar, quiero una fe que sea una fe que sepa manejar en las preocupaciones. Eso lo tenéis también grabado en el primer capítulo. También hablamos en ese primer capítulo acerca de una fe grande, no significa una fe madura. Uno puede tener una fe así de grande, muy alta, y al día siguiente estar por los suelos. Eso no es una fe madura. Decíamos en el segundo capítulo anterior que hablamos de la esencia. ¿Recordáis que era la esencia? La esencia para nuestra fe significa estar cerca de Jesús. Si no estamos cerca de Jesús, simplemente creemos, el diablo también cree y tiembla, dice la Biblia, pero necesitamos que nuestra fe sea elaborada de forma madura, estando cerca de Jesús. Y tú dirás, yo no le veo, no está aquí. Pero cerca de Jesús significa que tú en tu corazón desees estar con Jesús, que cuando estés orando, orar significa hablar con Dios, ya lo sabéis, ¿no? Y que hagas el ejercicio de esa fe que te permite entender y ver que Jesús está contigo. Cuando vas orando, cuando tú estás por la calle, Él está contigo. Así que acércate a Jesús de esa forma, ¿no?, en tu fe, y sentirás también la presencia de Dios, ¿no? Y hoy concretamente vamos a hablar, no tenemos aquí, pero es extranjeros. Le he puesto el título de extranjero a este tercer capítulo y vamos a hablar, voy a tocar 2 puntos, si me da tiempo, solo 2 puntos, no quiero extenderme demasiado, ¿no? Así que, pero el capítulo de hoy es extranjero. Todos sabemos que la palabra extranjero, ¿no?, cuando la miras en el diccionario, que siempre es la referencia que tenemos, nos dice que es dicho de un país que no es el tuyo propio. Eso es un extranjero, la palabra extranjero viene del francés, ¿no? Extraño. Y otra acepción del diccionario es natural de un país extranjero. Tercera acepción, propio de una persona extranjera. En cuarto lugar pone perteneciente relativo a un país extranjero. Bueno, extranjero, como sabemos, alguien de fuera, ¿no? Entonces, quiero empezar diciendo que entendamos esto, que Jesús nos habló acerca de lo que era el amor entre unos y otros, pero me llama la atención porque ya en el Antiguo Testamento, solamente voy a coger un par de versículos del Antiguo Testamento para que veamos en el Antiguo Testamento la importancia que Dios, también Jesús, pero lógicamente Jesús ya existía en el Antiguo Testamento y hay apariciones de Él, que se llama teofanías, pero he cogido 2 textos, hay muchos en el Antiguo Testamento, que nos habla de la importancia que le da Dios al extranjero, en el Antiguo Testamento. Estamos hablando en Levítico 19, si queréis mirar, Levítico 19, versículo 33, lo podéis luego mirar en casa si queréis. Dice Levítico 19, 33, en el Antiguo Testamento. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Versículo 34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero, que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, dice, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, dice el Señor, ¿no? Eso dice en Levítico 19, hay más. Luego también tenemos otro texto en 1 Corintios 29, cuando David, después de iba a edificar el templo, bueno, iba a prepararlo porque fue Salomón el que lo edificó, pero en 1 Crónicas 29, después de haber ofrendado la gente para el templo, que estaba muy gozoso y muy contento, él dice estas palabras referente a extranjero. 1 Corintios 29, 15 dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos, esto lo está diciendo David, delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Fíjate que está diciendo que son extranjeros. En realidad, muchas veces se ha hecho énfasis, ¿no? Pues sabemos que Israel, el pueblo que Dios usó, es un pueblo que Dios usó, ¿verdad? Pero no es un pueblo superior a nadie. De hecho, cuando vemos a Abraham, ya lo leímos el otro día, Abraham no era judío. Abraham viene de Mesopotamia, ¿no? Entonces, eso viene posteriormente, ¿verdad?, con Jacob. Entonces, Dios, cuando ve la humanidad, desde el tiempo de Adán, que se aparta, lo que está viendo es un pueblo que ama. Y un pueblo que no responde a lo que Él le dice. ¿Os suena esto con los hijos? Es familiar, ¿no? No es nada. No hay que tener mucha fe para entender que funciona así la vida, ¿no?
nos cuesta obedecer. Y entonces lo que sucedió es esto, ¿no? Que ve un pueblo que necesita volver a Él, a Dios, porque realmente fuera de los caminos de Dios no es que Él sea un dictador, sino sencillamente es que no hay nada bueno. Y ahí tenemos nuestro mundo, que lo manejamos nosotros y cada vez va peor, no sé cómo va a terminar, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que Dios ya estaba diciendo, tanto al extranjero como al no extranjero, que Él, que lo cuidemos, que le amemos como a nosotros mismos, y esto es muy importante, ¿no? Entonces, el punto primero que voy a coger de 2 puntos de extranjero tiene que ver con esto, y hay que tenerlo muy claro. El primer punto que quiero que te quedes en esta mañana, dentro de este capítulo 3 de extranjero, es desarrolla en tu fe un puente. ¿Y qué significa esto? Significa que muchas veces el tema de extranjero se utiliza para hacer divisiones. Aquí pasa en Cataluña, es curioso, ¿no? Aquí en Cataluña, yo llevo como 30 años aquí, vine de Madrid, pero anteriormente de Madrid vine de Extremadura, ¿de dónde soy? Bueno, pues yo soy de aquí, soy del mundo, o sea, tampoco tengo un arraigo muy fuerte, pero no pasa nada. Pero se da el fenómeno que hay gente que viene a lo mejor extremeño o de Madrid, que viene aquí y cuando lleva unos años se hace más catalanista que los propios catalanes. Eso lo conozco yo. Y digo, bueno, yo no tengo ningún problema, cada uno que solo faltaba. Pero me da la impresión de que a veces es que uno necesita autoestima, necesita ser aceptado, ¿no? Y esto no quiere decir que sea incompatible que uno esté orgulloso de su país, no estoy hablando de eso. Que estés orgulloso de Colombia, que estés orgulloso de Argentina, que estés orgulloso de España, de Alemania, de donde sea. No se trata de eso, uno puede estar orgulloso, pero hay una diferencia entre orgulloso y sentirte superior. Y ese es el problema, cuando yo me siento superior. Cuando Israel se siente superior por ser judío, tiene un problema. Porque es verdad que es el pueblo que Dios escogió y tiene su plan, pero nunca superior. Jesús dijo, los fariseos somos hijos de Abraham, y Jesús dice, yo puedo levantar hijos de Abraham debajo de las piedras. No necesito una tribu. Entonces el problema no es que uno se siente orgulloso de su país, no estoy diciendo que tú ahora tu país no te sientas orgulloso de él, ni de Cataluña, ni de nada, ni de Madrid, de donde sea, ¿no? Simplemente es eso, que tenemos que tener mucho cuidado de que eso no nos lleve a sentirnos superior. Y cuando nos sentimos superior, tendemos a hacer algo, es menospreciar al otro. Es que yo soy de aquí, es que mi DNA es de aquí, y tú no. ¿Verdad que sí? Yo me siento como si fuera superior, ¿no? Y esto sucede, pero sucede prácticamente en todas las culturas. Ha pasado, cuando uno lee la historia se da cuenta, pasado con los egipcios, pasó con los persas, pasó con los romanos, pasó con los griegos, ¿no? De hecho, hay un pasaje en Hechos capítulo 22, lo puedes mirar luego en casa, Hechos 22, versículo 26, que dice, en tiempo ya de Jesús, estamos hablando Hechos 22, 26, dice que un centurión, habían arrestado a Pablo, porque le estaba predicando acerca de Dios, de Jesús, y le habían arrestado. Y resulta que el centurión, decide o le mandan que azote a Pablo. Y azotar no era acariciarle, era hacerle daño, ¿no? Entonces Pablo, que era muy inteligente también, le dice al centurión, yo soy ciudadano romano. Y el centurión se quedó, ¡pum!, paró. Y fue al cónsul, o a otro superior a él, no me acuerdo qué, y le dice, oye, que este hombre es ciudadano romano. Así que el otro no crea que envió a cualquiera. Él mismo se personó delante de Pablo y dice, ¿tú eres ciudadano romano? Y dice, sí, yo soy ciudadano romano. Y el cónsul le dice, yo lo he adquirido la ciudadanía con mucho dinero. Y Pablo le dice, yo soy de nacimiento. Y ni le tocó. Dijo, márchate, no quiero ni verte. Ni le tocó. Entonces, esa cultura, ¿no?, de que si tú eres romano, si tú eres griego, depende de que si tú eres español, si tú eres tal, en un país, ¿verdad?, es privilegios. Y eso está bien, no digo que esté mal, pero llevado a extremo, lo que se hacía, como en aquel tiempo, o sea, te azotaba si tú no eras romano. Si eres romano, ya no. Entonces, ¿dónde está la justicia, no? Entonces, la tendencia a lo largo de la historia es que la gente ha convertido el ser nativo de un país como algo superior al extranjero que viene de fuera. Y Dios no lo ve así. No quiere decir que no haya leyes, no quiere decir que haya cosas que cumplir, ¿no?, que no sea un caos.
Pero sí tenemos que entender que como cristianos tenemos que incorporar en nuestra fe una fe puente, no una fe de muros. Si levantamos un muro contra extranjeros o contra aquella persona que tiene un color de piel diferente o que tiene un estatus social diferente, tenemos un problema, estamos levantando muros, ¿no? Y eso es lo que no se puede permitir nuestra fe. En realidad, casi todos somos extranjeros, ¿no? Uno puede decir, yo soy cataluño, de catalán, aquí, tal, yo soy madrileño, tal. Pero déjame decirte que tú, por mucho catalán que seas o por mucho colombiano que seas, tú un día serás extranjero. Porque tienes un billete en tu bolsillo ahora mismo, tienes un billete que te vas a otro lugar. Y además, no solo te vas a otro lugar, sino que no vas a volver. Creo yo. Bueno, cuando venga Jesús de nuevo, a lo mejor. Bueno, esa es otra historia. Fíjate si es importante. Entonces, si no eres extranjero ahora, porque vives toda la vida, tu DNI y todo, serás extranjero. Todos seremos extranjeros. La diferencia está que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y vayamos allí al cielo, no tendremos que andar en una cola que nos den los papeles, sino que automáticamente la sangre de Jesús, ¿verdad?, ha firmado ese pacto de sangre de que tenemos acceso al cielo, ¿no? ¿Sí? ¿Amén? Amén, amén. Eso es muy importante. Así que vamos a un lugar que no conocemos muy bien, pero confiado. Porque no vamos a encontrar allí a alguien que nos va a estar incordiando. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo has venido? ¿Y qué has hecho? No, ya he entregado mi vida a Cristo, le he pedido perdón por mis pecados. Y eso allí en el cielo está registrado, ¿verdad? Así que, como digo, es importante que desarrollemos en nuestra fe una fe puente, ¿no? Cuando Jesús, el capítulo 4, me quiero centrar un poquito más del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4, que hemos sido tocados en otro momento, hablamos de la mujer samaritana, ¿no? Esa mujer que era samaritana y fue a un pozo a coger agua. Y es interesante que cuando Jesús fue de Judea, iba a Galilea, tenía que pasar por Samaria, porque Samaria está en medio de las dos, Judea está abajo y Galilea está arriba y Samaria en medio. Entonces Jesús a propósito le dijo a sus discípulos, tengo que pasar por Samaria. Y le dije, pero ¿cómo vas a pasar por allí? Si allí nos van a despreciar, nos van a mirar mal, hasta nos pueden hasta robar. Y Jesús dice, tengo que pasar por Samaria. Y Jesús pasó por Samaria por una persona, una sola persona. Llegaron allí, cuando llegaron al pozo de Jacob, ¿verdad? Los discípulos se fueron le mandó que fueran a comprar comida allí al pueblo más cercano, ¿no? Y Jesús se quedó en el pozo sentado allí, dice la Biblia. Se quedó sentado allí en el pozo. En Juan capítulo 4 lo tenemos en adelante, ¿no? Que nos dice la Biblia, ¿no? Que él llegó a esa ciudad de Samaria y se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, ¿no? Y vino una mujer samaritana a la que él estaba esperando. Ya sabía Jesús que tenía que venir. Y vino esa mujer, Juan capítulo 4, versículo 6, para que si lo estás leyendo, ¿no? Y se sentó junto al pozo. Versículo 7, y vino la mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le dijo a la mujer, dame de beber. Inmediatamente la mujer le dice, tú eres judío. Los judíos y samaritanos no se hablan. Somos extranjeros para vosotros, y vosotros para nosotros, somos extranjeros. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Se enfadó? No se enfadó en absoluto, ¿no? No se enfadó, luego lo veremos un poquito más adelante. Pero es interesante que aquello sucedió porque años antes, casi 1000 años antes sucedió aquello, ¿verdad? Ya en tiempo de David reinó 40 años sobre Israel y su hijo Salomón otros 40 años, pero después de Salomón, a causa de su desobediencia, quedó dividido Israel. Israel quedó dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte 10 tribus y del sur tenía 2, Judá y Benjamín. Entonces, ya viene de aquel tiempo. Esa división creó una fractura en el pueblo de Dios, que ya se acabó el reinado de David, de Salomón, que eran gloriosos, un reinado muy frágil, dividido. Y esa división llevó a más cosas. La división te lleva a más cosas, no solamente que yo me divido, ¿no? Cuando hay una separación no solamente me separo, sino que y los niños, y la casa, el trabajo, un problema. ¿Y cuándo sucedió esta división? Hubo más problemas. Problemas porque ¿dónde iban a adorar? Porque claro, el templo estaba en Judá, ¿no? En Jerusalén, perdón,
tierra de Judá, pero en Jerusalén. Entonces, claro, si estamos divididos, ¿cómo vamos a ir a adorar allí y vamos a estar todos juntos? Así que decidieron, la tribu del norte, la tribu de Israel, hizo en Samaria un lugar para adorar a Dios. Así que unos adoraban, por eso más adelante cuando lo leemos en el texto, ¿no? Juan capítulo 4, versículo 20, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros los judíos decís que en Jerusalén, en lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22 del capítulo 4, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, no que sean los judíos, viene de los judíos. Versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Y le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará estas cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso tener a Jesús, al Mesías, con nosotros. Entonces, es interesante, ¿no?, que unos adoraban en un sitio, otros adoraban a otro. No tenían ni siquiera los mismos libros. Los samaritanos tenían solamente el Pentateuco, mientras que los judíos tenían el Pentateuco más todos los libros de los profetas, ni siquiera en eso, pero se habían unido a lo largo de la historia, habían acercado bastantes cosas. La división lleva muchas consecuencias. Y es interesante, ¿no?, que vemos solamente aquí algunas de ellas. Pero lo que quiero resaltar es que Jesús no vino en ningún momento para, de alguna manera, restaurar el reino del norte, que sería lo de Samaria, ni tampoco vino para restaurar el reino del sur. Él vino a restaurar el reino de los cielos. El reino de los cielos. Dice en Juan capítulo 18, ¿verdad?, que Pilato le estaba interrogando allí en el pretorio y le dijo, he oído, tú eres judío, o sea, dicen que tú eres el rey de Israel. Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, vendrían los ángeles a luchar para liberarme. Pero mi reino, volveré a repetir, no es de este mundo. Así que Jesús es un extranjero también aquí. Fue extranjero. Jesús es Dios, de verdad, vino como extranjero también. Mi reino no es de este mundo, ¿no? Es interesante. Así que es interesante que yo tenía apuntado aquí, hay una anécdota que yo os conté cuando vinimos del Congreso de Salem, el domingo siguiente que vinimos, compartisteis algún testimonio, algunos de vosotros, y yo os compartí al final una pequeña ejemplo que quiero usar ahora, ¿no? Y os hablé de dos hermanos. Os hablé de dos hermanos, uno era Javier y otro era Tomás. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, no sé si recordáis, Javier y Tomás. Tomás tenía una casa y Javier tenía otra, eran hermanos. Uno enfrente de otro, un río pasaba por medio en una tierra. Por tonterías se enfadaron. Tonterías que ni siquiera es relevante mencionarla. Y eso pasa a veces. Yo ahora entro en un caso real. Mi suegra, que vive todavía, se llama Marta, tiene 98 años. Si Dios quiere, ahora este sábado, este viernes, tenemos la reunión de pastores en Madrid. Este fin de semana de San Juan tenemos allí en Madrid, estará también Abraham. Reunión de pastores Salem. Y yo iré pues el viernes antes de la reunión para ver a mi suegra. Ella está en una residencia de ancianos, ¿no? Ya hace un tiempo que la última vez también fui a verla y la iré a ver, ¿no? Ella, Marta, 98 años, tenía un hermano que se llamaba como yo, Pedro. Vivía al lado de casa, al lado de su casa. El portal y 2 portales vivía su hermano. Yo todo el tiempo que fui novia, primero de mi esposa, ¿no?, su hija, y luego ya cuando nos casamos y todo, que ya fuimos a vivir a nuestra casa, a otro sitio, ¿no? Ese hermano yo no le conocí, no se hablaba con su hermano, y su hermano estaba al lado de ella. Y lo curioso es que no solamente no se hablaba, sino que tampoco había una cosa importante por la que no se hablaba. ¿Tú te imaginas el hermano al lado, su esposa, hijos del hermano? No se hablaba, y todo empezó por alguna tontería, ¿no? Alguna tontería que si la esposa dijo o no dijo. Y entonces, a veces pasa que una tontería, y también es una lección para un matrimonio o una relación, no dejéis pasar las pequeñas zorras.
Porque en este caso que estoy contando, que es real, ¿verdad? Tuvo que venir un momento del hospital, que su hermano estuvo en el hospital, fueron a verle al hospital y ahí empezó una conversación que luego ya se restauró la relación. Pero durante años se perdieron una relación de hermanos por algo que ni siquiera estaba muy claro qué era. Entonces es importante que cuando haya un pequeño conflicto no lo menosprecies, sino que simplemente arréglalo. Hay una palabra muy útil que se llama perdón. Pero sé que es difícil, no es cara porque no cuesta dinero, pero sí es difícil porque choca con nuestro orgullo, ¿no? Entonces, no dejes pasar las cosas pequeñas, por lo menos de tu parte. Si la otra persona no te quiere perdonar, no pasa nada. Tú, estás en paz con Dios, tu parte tú ya la has hecho, ¿verdad? Entonces, volviendo a los hermanos, estos dos hermanos se enfadaron en un momento, pero como iba pasando el tiempo, cada vez ni se saludaban, ni se veían, hasta que llegó un momento que ya era casi, bueno, que no se tenían aversión, ¿no? Entonces, en un momento determinado, a casa de Tomás, de uno de los hermanos, llamó un carpintero, ¿no? Lo contaba la otra vez, y ese carpintero se ofreció para hacer un trabajo en su casa. Y Tomás pensó, dice, mira, allí al lado del río tienes unas cuantas maderas. Esas maderas quiero que me construyas un muro, que levantes una tapia grande, porque ese que está allí es mi hermano, que se desvió un poco también del río, no sé qué historia, no quiero ni verlo. Así que quiero que esas maderas que la tengo allí, pues perfecto, vienes y quiero que levantes un muro con las maderas, para que no lo vea. Yo mientras tanto me voy al pueblo, que tengo allí cosas que hacer. Así que se fue todo el día allí al pueblo y dejó durante todo el día y parte de la noche dejó al carpintero trabajar. Cuando vino Tomás del pueblo, se dio cuenta, ¿no?, inmediatamente cuando llegó, que no había un muro, el carpintero no había hecho un muro. Lo que había hecho ha sido un puente entre los dos sitios. Y no solamente había hecho un puente, sino que cuando él llega se da cuenta de que por ese puente viene una persona corriendo hacia él, su hermano Javier, y viene súper contento, súper agradecido, y le dice, qué buena idea has tenido, este puente ha sido una buena idea, vengo a darte un abrazo, porque este detalle que has tenido es un detalle increíble, te pido perdón si te hice mal y todo esto, ¿no? Así que le di un abrazo a Tomás, que se quedó Tomás diciendo, yo vengo aquí a levantar un muro y él me da un abrazo. Así que nuestro orgullo, lo que sea, no reconoció y dijo, pues le di un abrazo. Y los dos quedaron fenómenos. Y entonces, en esa reconciliación, simplemente porque el carpintero hizo aquello, ¿verdad?, él reanudó esa relación. Pero él se acordó enseguida, ¿no?, de este hombre carpintero y dice, se vio que el carpintero se marchaba por el camino y fue a avisarle. Y le dijo, no, tienes que decirme cuánto te debo y puedes quedarte trabajando aquí. El carpintero le dijo, no tienes que pagar nada, es gratis. Y además yo tengo mucho trabajo, tengo muchos puentes que hacer. Y ese carpintero simboliza a Jesús. Jesús tiene muchos puentes que hacer. ¿Y esos puentes cómo lo va a hacer? Los ángeles no pueden. Lo va a hacer a través de la iglesia, a través de nosotros. ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Queremos hacer puente? ¿Queremos incorporar puente en nuestra fe? ¿O queremos levantar muros? Porque podemos hacer las dos cosas. Déjame decirte una historia también interesante, ¿no? Que hay una persona que se llama Gandhi, ¿conocéis, verdad? Una persona muy influyente en la historia. Yo le admiro mucho. Einstein también lo decía, dice, la gente reconocerá que este hombre fue muy especial, ¿no? Gandhi fue una persona, ¿verdad?, que estamos hablando de finales del siglo XIX-XX, ¿no? Indio, lógicamente, India estaba, no tenía independencia, estaba creo que era la corona de Inglaterra, los ingleses ahí, ¿no? Y él fue una persona que hizo cosas muy importantes. Y fue muy influyente en la humanidad. Gandhi fue una persona que consiguió en 1964 la independencia de la India. En 1964, después de muchas batallas, consiguió la independencia. Gandhi influenció también en alguien también muy conocido, ¿no? Como Nelson Mandela, ¿verdad? El apartheid, ¿no?, de Sudáfrica también consiguió esa independencia. Influyó también, ¿sabes quién influyó mucho Gandhi? En Martin Luther King. El predicador negro era un predicador bautista. Influenció de tal manera
que Martin Luther King cogió lo que él, de alguna manera, usó allí en la India, y es lo que se llama, ¿no?, pues esa marcha de no violencia. Y Martin Luther King luchó contra el racismo con la no violencia. Momentos donde en aquel tiempo, era negro, como sabéis, Martin Luther King, la gente en aquel tiempo que estamos hablando no se podía sentar en un autobús si había una persona blanca, no podía entrar a una tienda si había algo en blanco, no se le trataba igual, era bestial la discriminación que había en aquella época, ¿no? Y Martin Luther King, ¿verdad?, que también le mataron, como sabéis, pero consiguió algo, sigue siendo el racismo, pero no esos niveles. Entonces, una persona que influenció, la semilla ahí de Gandhi, pero no sé si es lo que quiero resaltar de Gandhi. Lo que quiero resaltar es que Gandhi, para que no que lo sabéis, en la India existe un sistema, o ha existido, antiguo, que se llama el sistema de castas. ¿Sabéis? Hay 5 castas. 5 castas significa que había 5 niveles de grupos sociales en la India, ¿no? Estaban los más altos, que eran los sacerdotes, luego estaban los guerreros, luego estaban los comerciantes, luego estaban no sé qué, y abajo de todo, el último, estaba lo que se llama los descastados, que no tenían casta, parias. Los intocables, se puede poner apelativo, que solamente limpiaban letrinas, hacían el trabajo sucio. Y ese tipo de castas no se podían, era de por vida. Si tú estabas ahí con los intocables, no tenías solución, tenías que morirte, porque según su religión, solamente en una reencarnación podías cambiar. Así que si tú nacías en esa casta, no había manera. No te podías casar con una chica o un chico, ¿verdad?, de otra casta. Era terrible. Y eso es algo real que existió. Eran barreras. Y Gandhi se levantó contra aquello. Y otras muchas cosas. La independencia y también contra la diferencia de casta, ¿no? Luchó contra aquello. Le mataron con un tiro en la cabeza, ¿verdad?, por el odio. Pero ya había conseguido mucho. Como le pasó también a Martin Luther King, ¿no? Pero es interesante que cuando él era joven, es una persona muy inteligente, tuvo la oportunidad de estudiar y estuvo estudiando en Inglaterra, en Londres, en la universidad. Estudió Derecho. Y cuando él estudió Derecho allí en Londres, él estudió también, leyó el Nuevo Testamento y se dio cuenta, cuando leyó el Nuevo Testamento, que Jesús le fascinó. Dice, esta es la solución para mi país, para mi vida. Porque en mi país lo que hay es esto, hay segregación, hay odio, hay racismo, hay de todo, hay injusticia, y Jesús veía una persona que trataba igual a un hombre, a una mujer, a un niño que a un mayor, a un fariseo que a un rey. Vio que a alguien que no hacía diferencia entre unos y otros. Y eso le fascinó. Y él decidió en un momento determinado, yo quiero ser cristiano. Así que él un día se puso su ropa para ir a la iglesia y se dirigió hacia la iglesia y ya tenía pensado lo que iba a decir. Le iba a decir, quiero hablar luego, cuando termine la reunión, quiero hablar con el pastor y le voy a decir que yo quiero ser cristiano, que me bautice. Ya se había informado. Así era Gandhi. Esto es una autobiografía, lo podéis leer, eso lo escribió él mismo, ¿no? Y dice que cuando fue a esa iglesia, entró en la iglesia y los que estaban, los sugieres o las personas que le atendieron, como él lógicamente él no era blanco, era más bien negro, ¿no? Bueno, así como son los... ¿Es verdad? Le dijeron, no, usted no puede entrar aquí, usted tiene que ir a una iglesia, no sé qué sitio, que son negros. Eso es real. ¿Qué sucedió? Sucedió que Gandhi se le vino todo abajo. Dice, si yo vengo aquí precisamente por eso, porque creo que los cristianos tenéis algo que no tenemos nosotros, que no tenemos en la India, los hindúes. Yo vengo por esto y ahora me estás diciendo que porque mi piel es diferente tengo que irme a una iglesia que son negros. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Y hay una frase de Gandhi que dice, yo no fui cristiano por causa de los cristianos. Entonces la iglesia puede ser un muro o puede ser un puente. Entonces, tan importante que incorporemos a nuestra fe no ese cero falso de muro, un muro, el pecado, yo soy santo, el pecado. Jesús se mezcló con todo el mundo, con los leprosos que nadie quería tocar, porque Él vino a ser puente entre el cielo y la tierra. Y tú y yo, si somos discípulos, somos llamados a incorporar en nuestra fe ser puentes. Ten mucho cuidado, porque Dios lo ve. Y a lo mejor el puente que hay entre tú y Dios se puede también cortar. Cuando habla de la oración del Padre Nuestro, dice, si vosotros no perdonáis a los demás, tampoco yo os perdonaré.
Entonces somos llamados a hacer puentes, cada cristiano. Así que no te asustes de una persona que sea que tenga no voy a mencionar cosas, no te escandalices, simplemente sé un puente y háblale de Cristo. No que tú le tengas que perdonar, no que tú tengas que convertirle, háblale, llévale a donde lleva ese puente, a Cristo. Porque ni siquiera Jesús, cuando estuvo con la samaritana, Él convenció, no le dijo lo primero a la samaritana, es que tú eres una mujer que has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. No le dijo eso, eso lo dijo ella. Lo que le dijo es, dame de beber, dame de beber. Pero los demás dirían, pero tú, un judío, ¿cómo te mojas ahí con una samaritana que no tienes ni que tocarla, no tienes ni que saludarla? Y le dice que te dé de beber encima. Eso hizo Jesús, dame de beber. Y simplemente era una estrategia, ¿no? Para luego la mujer dice, pero tú me pides a mí de beber. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría un agua viva, que no tendrías nunca más sed. Y la mujer dice, dame de esa agua, para que no venga. Le dice allí, ¿verdad? Qué interesante, inteligente la mujer, ¿no? El que bebe del agua que yo doy nunca tendrá sed, será un manantial que salte para la vida eterna, ¿no? Entonces, Jesús no fue con un muro, fue con un puente a Samaria. Tenía la verdad, los judíos eran los que tenían, ¿verdad? Pues la ley, tenía la palabra, pero fue un puente. Y es interesante, ¿no? Que en ese puente, cuando Jesús le muestra su amor, ¿no? Que luego le dice, porque le dice, bueno, el que tenga ahora... no tengo marido, dice ella, dice, la palabra lo podéis leer ahí, ¿no? En el capítulo 4, no tengo marido, y dice, tienes verdad, fíjate, Jesús no lo dice, es verdad, no tienes marido, porque el que tienes ahora no es tu marido, has tenido 5. Entonces se queda no diciendo, este hombre no es cualquiera. Entonces, a partir de ese momento, esa semilla que Jesús plantó en la samaritana, dice la Biblia que esa mujer, sin que Jesús le dijera nada, no fue como le dijo a Mateo, sígueme, no le dijo sígueme. Esa mujer, sin que nadie le dijera nada, fue como loca, se olvidó hasta el cántaro, y entonces se fue allí al pueblo, ¿verdad? A Sicar, creo que era el pueblo, y empezó a testificar de que había visto al Mesías. Más adelante empiezan a venir gente del pueblo, y la gente quiere conocer a Jesús, por la palabra de esa mujer, por la semilla que Jesús había dejado en esa mujer. Y la gente luego le dice, ya no creemos en ti, por la palabra ya no creemos en Jesús por tu palabra, lo creemos porque lo hemos visto nosotros. Y de eso se trata de nosotros poner la semilla en los demás y llevarle a que conozcan a Jesús. Y que no conozcan a Jesús porque nosotros le hemos convencido de nada, sino que conozcan a Jesús porque Jesús se ha revelado a ellos. Puentes. Qué bueno ser puente, ¿verdad? La segunda parte, y quiero acabar con ella, he dicho que es ser puente, pero la segunda parte es muy importante. Una vez que entiendes lo del puente, es comparte tu fe. Comparte tu fe. Comparte tu fe. Es una semilla. Yo recuerdo cuando conocí a Jesús, alguien me regaló un Nuevo Testamento, empecé a leerlo, esa fue mi semilla. Cada uno es diferente. Tú a lo mejor conociste a Jesús, ¿verdad? Pero alguien te habló. Alguien te trajo a la iglesia. Si alguien lo hizo, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Lo debes de hacer. Porque si tú tienes mucho dinero y el otro no tiene nada, ¿cómo puedes disfrutar sin compartir? Si tú te sientes agradecido por la salvación que alguien lo hizo, tú debes de hacerlo también. Entonces en mi caso fue alguien que me regaló un Nuevo Testamento y yo, ¿sabes qué hacía? En aquella época, estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? No existía smartphone, no existía internet, no existía nada de esto, ¿verdad? No existía, ordenadores no había, por supuesto, ¿verdad? Entonces, teníamos unos Nuevos Testamentos, algunos más mayores, lo conocerás así, unos Nuevos Testamentos, pequeñitos, y yo, eso es lo que me regalaron, y yo tenía varios, me compré varios, y a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, a conocidos en el trabajo, le daba el Nuevo Testamento y yo le decía, quiero que lo leas, para mí ha sido increíble. Y quiero, además le decía, no que me hagas caso a mí de lo que te estoy contando, de mi experiencia, quiero que tú mismo escuches directamente las palabras de Jesús.
para que no seas una persona convencida por otra persona, sino que tú mismo puedas escuchar las palabras que Jesús dijo y que nadie te va a engañar. Y eso es lo que yo hacía. Cada uno será distinto. En tu caso a lo mejor te trajo alguien, en tu caso no sé cómo fue, pero todos nosotros en alguna manera una semilla la puso alguien. Entonces es importante que entendamos, ¿no?, que no caigamos en la comodidad de que ya soy salvo, yo no, ya compartirá a alguien. No, somos llamados a compartir nuestra fe. Sí, compartir la fe no se agota. Cuanto más la comparte, más recibe de Dios. Entonces comparte tu fe. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo yo comparto la fe? Yo el pozo de Jacob, ¿qué pozo hay por aquí para ir a hablar? No sé. Quiero decirte que tenemos mucho más recursos que lo que tenían antes, que lo que yo tenía. Yo tenía que ir con esos Nuevos Testamentos, ¿no? Tenemos mucho más recursos. Y esto me recuerda a veces una frase de Tony Nadal, que era el entrenador de Rafa Nadal. Tiene frases muy buenas, una de ellas que me gusta mucho. Y dice una frase, porque era muy duro con Rafa Nadal, ¿no? Le decía, bueno, déjate de quejarte y empieza a trabajar, a luchar, ¿no? Y así llegó. Él tenía una frase que decía, lo que facilita, debilita. Lo que facilita, debilita. Si yo hago todos los días las camas a mi hijo o a mi hija o a quien sea, se lo estoy facilitando, le va a hacer débil. No te vayas al otro extremo, no te vayas al otro extremo. Pero esa frase es cierto, lo que facilita, debilita. Hoy tenemos más medios que nadie. Yo el otro día pensaba, digo, ¿cuántos de vosotros ahora mismo no tenéis un pozo de Jacob? ¿Cuántos tenéis un smartphone? ¿Cuántos tenéis? ¿Podéis levantar la mano? Todos. ¿Quién no tiene smartphone? Nadie. Vaya, ¿sabes una cosa? En tu smartphone hay una aplicación que se llama, muy popular, que se llama Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook? Tú no. Bueno, la mayoría sí, ¿verdad? Yo el otro día lo miraba, yo no soy muy de redes, ¿no? Yo miraba, yo digo, ¿cuántos tengo yo ahí de amigos? Amigos, ya sé que amigos en Facebook no es que sean amigos, sino es que están ahí, que tú los has autorizado para que estén, ¿no? Y puedes ver sus publicaciones. Y me salía como 300 y algo, yo apenas lo miro, 300 y algo. Yo estoy seguro que tú tienes que tener, en tu Facebook, tienes que tener como mínimo 50, 60, 100, 200. ¿Hay quien tiene 1000? No lo sé, pero tienes en tu Facebook mucha gente. Entonces, es tan sencillo como si tú, por ejemplo, dices, bueno, yo no he podido traer a un amigo a la iglesia para que escuche la palabra. Pues simplemente, estos vídeos que se están grabando, el que tú quieras, no tiene que ser uno que a ti, de las predicaciones que a ti te parece bien, compártela en tu muro. ¿Sabes que se la comparte? Si yo lo comparto en mi muro, hay 300 personas que lo pueden ver. ¿Más sencillo? Tenemos tantos medios para hacerlo. Lo puedes hacer legalmente. Estamos en YouTube, o sea, que quiero decir que no tienes que pedir permiso a la iglesia, lo puedes hacer. Cuando tú haces esto, estás compartiendo, estás dando la oportunidad de que alguien que no está sentado aquí, pero estará sentado en su casa, o estará sentado tomando un café, o en el baño, lo que sea, da igual, escuchando la predicación. Eso es una semilla también. Y déjame decirte, no caigas en el error de decir, bueno, pasa sobre todo con los jóvenes, es que claro, yo tengo allí un amigo, y ahora lo digo con mucho respeto esto, yo tengo a Alejandro Sanz allí, ¿no? Si ve que yo meto esto de la iglesia, ¿qué va a pensar de mí? Bueno, pues lo digo con intención, pero con mucho respeto, ¿no? Alejandro Sanz, como sabéis, se hizo también un poco viral cuando dijo que se encontraba fatal, se encontraba mal, ¿no? Entonces, puede que incluso ese amigo que tú piensas que es tan guay, esa semilla, sin que tú lo sepas, le salve la vida. Porque hay muchos jóvenes, y lo vemos cada que se suicidan. ¿Lo sabéis esto? Por una tontería. Entonces, no caigas en el error de menospreciar la semilla de Dios. Deja que la semilla fluya y deja que Dios haga. Y quiero terminar con una anécdota también. Yo estoy recordando, pensaba en los cantantes, ¿no? Y Dios quiera que Alejandro Sanz pues se recupere, vaya bien y también conozca a Dios, ¿no? Pues conozca al Señor, que es lo principal. Y pienso en otro cantante. Quiero terminar. Recuerdo, antes de venir aquí a Barcelona, vinimos aquí en el 93, mi esposa y yo y la familia, ¿no? Vinimos en el 93. 2 años antes, en el año 91 más o menos,
Recuerdo que estaba trabajando allí en Madrid, como era mi profesión, estaba en un laboratorio farmacéutico y estaba visitando a los médicos con los productos. Estaba en un CAP o centro de salud, como se quiera llamar, allí en Madrid, y recuerdo que estaba hablando con unas doctoras que ya me había terminado la consulta y estábamos hablando de forma informal, y recuerdo que tengo en mi mente esa imagen de que ellas estaban súper contentas porque iban a ir a un concierto, no recuerdo si iban a ir o iban a comprar un disco, no me acuerdo exactamente, pero estaban súper contentas las dos. Me estaban hablando de Juan Luis Guerra y de la canción La bilirrubina. Eso entre los médicos es un mensaje, la bilirrubina, ¿no? Aquí hay médicos, ¿no? Eso que tenemos todo, que cuando se acumula nos ponemos amarillo, ¿no? ¿Verdad? Si no funciona bien la vesícula, el hígado, lo que sea, ¿no? Y estaban con esa de la bilirrubina, que fue un éxito tremendo la bilirrubina. ¿Sí? No sé si conocéis esto, sabéis de qué va, ¿no? Bueno, cuidado, 2 años antes fue ya éxito que llueva café, o algo así, ¿no? Que caiga café o que yo... Ese fue ya un... Ojalá que llueva café, perfecto. Ese fue un éxito también 2 años antes. Pero estas doctoras me impactó, que estaban súper contentas ya ahí, qué alegría, que me entusiasmaba, ¿verdad? Y yo en ese momento ya era cristiano, porque a los 2 años vendría para acá, ¿no? Y yo me contagió esa alegría, ¿no? Pero no me imaginaba. Y todos sabemos, ¿no? Cuando uno lee el testimonio de Juan Luis Guerra, que lo leí el otro día, su testimonio, ¿no? Él cuenta que de alguna manera cuando... hablo de su testimonio, lo dice aquí, dice: yo tenía en mi vida muchos triunfos, eso lo escribe el Juan Luis Guerra, tenía fama, tenía fortuna, pero no tenía paz. Dice: vivía tomando pastillas para controlar la ansiedad, y 2 personas, solo 2 personas, me predicaron y dijeron que la paz que buscaba la podía encontrar en el Señor. Abrí mi corazón y no solo encontré paz, sino también la vida eterna. Dice, aunque tenía muchas cosas, pues la música me había dado fama, dinero, había también un gran vacío en mi vida. Pensaba que el éxito y el reconocimiento podían llenarme por completo, pero no fue así. Nada pudo darme la paz que tanto ansiaba hasta el día en que me hablaron de Jesús. Cuando terminaba el concierto, multitud, miles de personas, o si no miles, pues muchas personas se acercaban a él para autógrafo, para felicitarle. Muchas, a lo largo de su vida, pues no sé, miles a lo largo de su vida, Juan Luis Guerra. Pero él destaca 2 personas, solo 2 personas, se acercaron y le hablaron de Jesús. Y ahí tenéis. No menosprecies la semilla. Jesús, cuando habla de la semilla de mostaza, dice que la semilla de mostaza es como un grano muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito. No tienes que dar un discurso a nadie. Siembra cuando hay oportunidad. Y dice la palabra que esa semilla tan pequeñita, cuando crece, se hace una hortaliza más grande que ninguna. Así quiero finalizar con esto, ¿no? Dejarte con estos 2 elementos, que los guardes en tu corazón. Primero, desarrolla una fe de puente y no de muro. Y la segunda, comparte tu fe, no menosprecies la semilla. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues lo dejamos aquí si queréis y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar y dar gracias a Dios, ¿no? Pedir al Señor que nos ayude. Tenemos la comida, ¿no? Señor, te damos gracias en esta mañana por estar aquí en tu casa, por conocerte, Dios, por tener ese privilegio de que un día tú llamaste a la puerta, Señor, a través de algún medio, cada uno es diferente, y podemos escuchar tu llamada. Y hoy sentimos que tú eres maravilloso, que tú nos das esa paz, Señor, y queremos pedirte que en nuestra fe, como creyente, incorporemos estos 2 elementos, elementos de ser cristianos, que desarrollen ser un puente en este mundo, no un muro, ni un juez. Y también, por otro lado, Señor, que tú desarrolles en nosotros esa capacidad o ese deseo de compartir lo que tú has hecho con nosotros de forma sencilla. A veces es una mirada, a veces es un gesto, cualquier cosa. Danos la sabiduría para poder ser luz a gente que lo necesita y que a veces no nos damos ni cuenta, no sabemos el potencial tan grande que puede influenciar en una vida. Gracias, Jesús, porque eres tan bueno y tan maravilloso. Por mis hermanos, gracias por estar aquí
En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, hermano y hermana, Dios te bendiga. Bendiciones.